Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. La libertad es la facultad que posee una persona para actuar en las diferentes situaciones de la vida según sus derechos y su propia voluntad. Uno de esos derechos es la libertad de escoger lo que queremos hacer. Como padres se nos ha dejado la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el camino recto para que ellos escojan de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En esta audición escucharemos a nuestra invitada, quien abre su corazón y nos comparte su historia de lo que ella experimentó al querer probar lo que era la libertad. La triste realidad, mis queridos amigos, es que muchos confunden la libertad con libertinaje. Janet, quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación y sin más demora quisiera pedirle que nos comparta un poquito acerca de su familia. Yo provengo de una familia brasileña. Mis padres, Valdivino de Paula, María, como misioneros voluntarios vinieron del Brasil al Paraguay ya hace más de 30 años. Y somos una familia numerosa porque la tierra paraguaya es muy fértil. Somos entre 10 hermanos. ¿Qué es lo que motiva a sus padres a ir al Paraguay, a las misiones? Bueno, mi padre comparte su experiencia. Estaban muy bien por Brasil, casado con mi madre, estaban sirviendo al Señor allá también, y ya con 3 hijos nacidos en Brasil, serían mis primeros hermanos, ¿no? Y entonces empezó a tener sueños muy raros con monedas que él no conocía, de gente hablando otro idioma, y le empezó a nacer una curiosidad enorme, un deseo de conocer a ese país que estaba en sus sueños. Y de repente se encuentra con alguien que precisamente estaba por Brasil, que era un paraguayo, y empezaron a conversar y él dijo, me encantaría conocer tu país. Y este señor le dice, pues estás invitado, vamos. Y mi padre, bastante aventurero, se lanzó y vinieron a Paraguay. Entonces, al llegar a Paraguay, empezó a darse cuenta de que su sueño se estaba realizando, porque empezó a ver a la moneda de su sueño, el idioma, y en fin, le nació algo, una llama tan grande en el corazón que él se fue de vuelta al Brasil así ya sin pensarlo. Le dijo a mi madre, me quiero ir a Paraguay. Y ella también sin pensarlo dijo, nos vamos. Y bueno, se instalaron aquí, pasaron muchísimas experiencias no tan gratas por el hecho de no hablar el idioma, de estar con personas diferentes. Sufrieron muchísimo. Mis hermanos se enfermaban y faltaba todo aparentemente. Entonces, por un momento dado, mi padre se preguntaba, ¿será que era algo de Dios o fue una emoción? Entonces, él empezó a orar, a buscar de Dios su ayuda, su dirección, y empezó a conocer a personas que justamente estaban aquí en el Paraguay, misioneros también de otros países, y ahí él empezó a encontrar la ruta, ¿no? Y aunque no hablaba el idioma guaraní, él usaba un método muy interesante. En la época existían los parlantes y los cassettes. Entonces él compraba las prédicas en guaraní y ponía ya todo volumen y lo subía en su carrocita de bueyes y salía a evangelizar las colonias. Y así muchas almas llegaron a los pies del Señor. Estoy conversando con Janet y me imagino que como hija de misioneros, sus padres les influenciaron a ustedes a amar al Señor, ¿no es cierto? Sí, ellos muy apasionados por la obra del Señor, ese amor que Dios puso en el corazón de ellos. Entonces, con mucho fervor, con mucho entusiasmo, venían también llenándonos el corazón, hablándonos a diario de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y bueno, yo nací y crecí en ese hogar, en la cuna cristiana, digamos, pero
con todo lo que uno escucha y se le habla, es necesario también que uno desee y tenga esa experiencia con Dios, porque yo escuchaba al Dios que mis padres servían, pero hasta entonces, hasta mi juventud, hasta casarme y pasar por varias experiencias, no había tomado una decisión firme de servirle a este Dios tan grande y poderoso que hace cosas majestuosas. ¿En algún momento usted se sintió presionada por las personas o quizás sintió que sus padres eran muy estrictos con ustedes? Fíjate que como hijos de pastores, muchas personas piensan que tenemos que ser como pastores también. Y nuestros padres siempre insistían en que teníamos que ser ejemplo en todo, en la escuela, por donde fuéramos, se tendría que ver en nosotros que realmente se reflejaba Dios. Justamente en el colegio estaban las olimpiadas, las actividades nocturnas también, aparte de irnos a estudiar, también las clases de danza y todo esto. Pero mi padre sí era un poco más extremo y él no nos permitía. Él decía, no es bueno que participen porque aparte de todas esas actividades también surgen cosas allí y mejor ustedes se quedan en casa. Y entonces yo me sentía como encerrada, enjaulada y decía, pero ¿por qué no puedo participar? Es tan aburrido esto de ser cristiano que uno se tiene que abstenerse de todo esto, ¿no? Wow. Y entonces fue creciendo dentro de mí esa rebeldía, esas ganas de salir, de ser libre. Y entonces ya en mi juventud nos conocimos con mi actual esposo, el amor de mi vida. Y bueno, nos casamos jovencitos y nos fuimos a España a trabajar. Y aparentemente al llegar allá, bueno, wow, estamos libres, lejos de los ojos de mi padre que lo veía todo. Wow. Entonces finalmente pude sentirme como que libre, ¿no? Y ahí empezamos a participar de actividades, pero estando allí participando, probando lo que se vive supuestamente libre, entonces surgió dentro de mí, o sea, sentí un vacío enorme. No era lo que yo quería. Estaba triste, me sentía insegura, porque estando allí, viendo cómo se disfruta, supuestamente, también pude notar cómo había infidelidades, las parejas, cómo no se respetaban, ¿sí? Pude ver, por ejemplo, amigos nuestros que de repente la esposa le estaba mirando a otro, o el esposo a la otra que estaba por allí tomando. Wow. Me sentí sucia y empecé a desesperarme, busqué así rápidamente un lugar y quería hablar con Dios, le empecé a hablar y me sentí tan sola. ¿Por qué usted se sentía tan sola? Mi esposo, él también muy joven, empezó a trabajar en un lugar donde implicaba viajar, sí, para los eventos. Entonces él salía con su jefe, en principio regresaba siempre con billetes, me decía, esto es un regalo del jefe para ustedes. Y después los viajes se extendían y entonces yo empecé a sentir dentro de mí una tristeza, es una inquietud que algo no estaba bien, porque cuando él venía observaba en él una conducta diferente, o sea, él no era el mismo, ya no me hablaba casi y buscaba siempre estar solo, entonces empecé a sentirme bastante insegura. Yo le preguntaba, ¿está todo bien? Sí, todo bien, jamás se animaba a decirme. Y lo que más me llama la atención es que una vez conversando con una señora, ella dijo, es muy difícil en la vida de casados porque tenés que estar dispuesta a perdonar, a aguantar a veces también la traición. Y yo decía dentro de mí, eso jamás voy a permitir que eso suceda conmigo, nunca perdonaría si mi esposo me llega a traicionar. Wow. Porque yo me sentía así, mira, me he casado con él, fue la única persona, el único hombre que ha llegado a tocarme, me he guardado para él hasta el matrimonio y no acepto jamás una traición. Mientras yo lloraba, sus manos de amor cubrieron mi vida, dando protección a mi triste alma que tanto gemía con desesperación. ¿Cómo reaccionó usted cuando se da cuenta que en verdad su esposo le estaba siendo infiel? Yo le dije, yo quiero que las cosas estén bien y tenemos que arreglar. Y necesito que
que confíes en mí, que ahora no me veas como esta mujer celosa, que te va a hacer la vida imposible, sino alguien que quiere que mejore las cosas, porque somos uno y tenemos que estar unidos. Y allí él sintió la confianza y creo que vio en mí que yo estaba preparada para decirme la verdad. Y entonces él me confesó todo lo que había sucedido, que él estuvo con otras mujeres, que estuvo probando algo que él creyó que era bueno, pero que en realidad no se sentía bien, que él estaba tan amargado y se sentía sucio y empezó a llorar y me dijo, quiero que vos tomes la decisión ahora, eres libre de decidir porque yo no me merezco tu amor. Así él me decía y lloraba, muy arrepentido por todo lo que había hecho. Sinceramente, en ese momento no sentí rabia, no sentí nada, o sea, no pude actuar. Simplemente lloré y le dije que esperáramos ese momento, o sea, una sanidad, que buscáramos sanidad, ayuda. Fue bastante difícil, un proceso que llevaron años. Janet, quiero agradecerle por abrir su corazón. Sé que no ha sido fácil traer al recuerdo experiencias difíciles, pero entiendo que ustedes se han perdonado y ahora están felices disfrutando a los hijos y su relación. Pero sé que hay muchos matrimonios que quizá en este momento están sufriendo una infidelidad y no pueden perdonar a su cónyuge. Quisiera pedirle que usted les envíe un mensaje de esperanza para ellos. Pues teniendo presente que Dios puede usar las circunstancias más difíciles para fortificar los muros del matrimonio, de la familia y de la relación que tenemos con Él. Pero es muy importante, sobre todas las cosas, buscar primeramente la fuente que es Dios y permitirle que Él nos dé esa gracia, esa sabiduría, porque sé que hay muchas familias destrozadas porque es el trabajo de nuestro enemigo que ha venido para robar, para matar nuestra alegría, el sueño de cada matrimonio, que es también el sueño de Dios. Hemos escuchado el corazón de Janet y tristemente por buscar la libertad ella sufrió una infidelidad de parte de su esposo. Y quizá hay parejas que están pasando por un tiempo de crisis en su matrimonio en este momento. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, no todo lo que brilla es oro. Quizá tú estás viendo lo que el mundo te ofrece, que son placeres momentáneos que al final solo te traerán destrucción a tu vida y a tu matrimonio. Nos dice el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Si estás teniendo luchas en tu vida, permíteme hacer una oración por ti. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti a pedirte por aquella pareja que está teniendo luchas en su matrimonio. Ayúdales a ser fuertes y poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. Que su mente y su corazón sean guiados por tu espíritu a buscar lo correcto y a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si tú te has identificado con Janet y has recibido esta oración, te invito a que me escribas un correo a info@encuentro.ca y con gusto te responderé. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa. Esta fue una producción de Encuentro. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.